Ya estamos en agosto y eso significa que en Turquía la maquinaria de la nueva temporada 2026-2027 ya está lista, ya está funcionando a todo ritmo. Ya hay nuevas series preparándose que hasta tienen algunos capítulos grabados. Pronto comenzarán las nuevas temporadas de las series que ya han estado emitiéndose anteriormente. Pero en esta época de agosto también habrá despedidas de algunas series, en concreto una serie de verano que ya ha anunciado su final. Así que bueno, os traigo las últimas noticias de los últimos días. Empezamos por la serie Kissisi Sherbeti, Sorbete de Arándanos, una serie que pronto comenzará su 5ª temporada ya y que viene con cambios. Ya sabemos desde el 1 de agosto que la actriz que interpreta a Nilay, Feyza Sibelé, dejará de estar en la serie. No continuará su papel en la nueva temporada, la temporada 5, y ahora ha salido la noticia de que otra actriz muy importante en el elenco y en la historia se va de la serie también. Y es Nursema. Yeren Karakoç, que interpreta a Nursema en la serie, tampoco estará en la nueva historia de la 5ª temporada de Kissisi Sherbeti. Recordemos que en la temporada 4, en su final, Nursema tuvo un accidente al final del episodio junto a su esposo y ambos, pues, en ese aparatoso accidente les ocurrirá algo. En este caso, Nursema, pues en este accidente fallecerá y ya no estará en la historia. Y no son las únicas salidas. También saldrá de la serie la que interpretaba a la madre de Nilay, la actriz Nelly Hangeldam, y también el actor Barlas Kartal, que interpretaba a Fethi en la temporada 4. Recordemos que Fethi era un personaje que era un chico que se enteró del poder adquisitivo de Nilay y de la familia Unal, y sabiendo esto intenta estafarlos. Al final se ve como que se convierte en honesto, deja la estafa e incluso comienza a trabajar para la familia Unal. Pues bien, pues este personaje también se va de la historia. Así que bueno, como veis, estamos hablando de una renovación bastante importante del elenco, porque prácticamente solo se van a quedar los actores que han estado desde la primera temporada, pues el personaje de Omer y de Kıvılcım, que ellos sí siguen. Por cierto, la actriz Özge Borak, la actual esposa de Abdullah en la temporada 4, sí continúa en la historia. Había dudas sobre si continuaría o no, pero finalmente si la actriz ha dicho que sí continúa, que no abandona, que su personaje no muere, porque claro, también estábamos dudosos de si moriría o no porque cayó por el balcón al final del capítulo de la temporada 4. Salkin cayó, o más bien fue en un forcejeo tirada por el balcón. Entonces pues ahí dudábamos si estaría viva para la siguiente temporada o no. Y sí, la actriz continúa en el proyecto. Se está rumoreando de que el equipo empezará ya a grabar y que la serie está prevista que comience el 18 de septiembre. Y bueno, ahora te traigo una curiosidad de Başakşehir, Ciudad Lejana. Hace poco os hice un vídeo donde os conté personajes que se iban y otros que venían nuevos, así que te recomiendo que veas el vídeo, te lo dejaré en la descripción. Y la mini noticia que te traigo de Başakşehir es que el ayuntamiento de Midyat ha anunciado que la mansión Albora, que estaba situada en el barrio de Narli, quedará pues ya temporalmente cerrada a sus puertas a los visitantes, porque van a comenzar a grabar ya la nueva temporada de Başakşehir. Así que el lugar que conocemos como la mansión Albora vuelve otra vez a convertirse exclusivamente en la mansión donde se dará toda la historia de la serie. Hasta ahora, por lo visto, yo no lo sabía, la mansión podía ser visitada por los turistas, que es un puntazo visitar la mansión Albora. Y hablando de las nuevas temporadas, pues ya hay muchas series que se están preparando para comenzar la temporada. Son nuevas series y hay un montón de series. Entre ellas, Aşk ve Taş, Amor y Trono, la serie de Akın Akinosu que va a emitirse en ATV. También, por ejemplo, Anne Yaresi, Media Madre, de la cadena Now. La vida de otras personas, de la cadena Star TV, que me parece una serie que parece un poco típico de chica pobre y chico rico, pero creo yo que va a tener tirón esta serie. Es de Star TV, que también tendrá en esta temporada su serie Café Salado, que ya la he comentado por aquí. Además, Canal D también tendrá nueva serie, que es ICJ, Dignidad, que también promete. ATV también tendrá Mercan Koç, aparte de Amor y Trono. Omur Usta, otra serie de drama. También otra serie que se dará en el Mar Negro, Mi amor es el Mar Negro se llamará, y será emitida también en Now.
Tu amor es un juego, otra serie nueva de la cadena Show TV, y ya no sé si se me escapa alguna. Es que no es mentira lo que te he dicho, es que va a haber muchas series en esta temporada nueva. Y de algunas ya tenemos novedades concretas, como por ejemplo de una de las series de ATV, Merkan Koç, protagonizada por Kubilay Akan, Hafsanur Sanjay y Bertan Aslani. Ya se han grabado los 3 primeros episodios de esta serie en Tarsus, y además de los avances se ha publicado también el póster de la serie. Después de grabar estos 3 episodios se ha dicho de que han pausado las grabaciones porque hacía un calor horrible y no podían continuar, y digamos que han hecho un receso después de haber grabado los 3 primeros episodios. Este será un drama a lo turco con 2 familias enfrentadas, rivales, secretos del pasado y un amor que será como imposible entre Aras y Cemre. Cemre seguirá los pasos de su padre, que es policía, y además al padre parece ser que lo asesinaron. Como dato curioso decirte que los personajes Cemre y Aras son pareja en la vida real. Así que veremos cómo trabajan en esta serie, que al principio me da a mí que serán como enemigos y después serán enamorados. Veremos cómo le va a esta serie. De momento parece que esta serie se ha asegurado, aunque sea los 3 primeros episodios, que ya los tiene grabados. Otro de los fuertes proyectos por el que va a apostar la emisora Now es Hane Jalisi, Media Madre. Los protagonistas Burcu Özberk y Cihanjir Ceyhan, y también entre el elenco habrá una actriz bastante popular que es Erra Dermansiyolu. Actualmente esta serie se ha rumoreado que parece ser que puede que su día de emisión sea fijado para los martes. Al menos ha escapado de emitirse en días más polémicos, como por ejemplo el lunes o el viernes, que esos días pues los iba a tener más complicados. Todavía aún no ha cerrado, digamos, su parrilla, así que bueno, estaremos atentos si hay cambios y a bien qué día se fija cada serie. Otra serie que empieza a enseñar ya sus cartas y es bastante interesante para mi gusto es la serie Omur Usta, que viene a significar como maestro Omur, y si creéis que Omur es un nombre de hombre, os equivocáis. Es una mujer y será mecánica de automóviles. Según la información filtrada, si no hay cambios, parece ser que esta serie se emitirá los domingos. La historia de esta serie, pues la verdad que es diferente, porque se trata de la vida de Omur, que es una mujer que es mecánica de vehículos, que es pobre, pero intenta salir adelante como puede con su duro trabajo, e intenta sacar adelante a su suegra y a sus hijos, que tiene 3 hijos. Su hijo, por lo que se ve en el avance, parece que se avergüenza de ella, porque le dice en una escena del avance que se avergüenza de ella, de su pobreza, de su vestimenta, y también le dice que se avergüenza de sus manos grasientas, dada que es mecánica, claro. La actriz Gonja Burlateri, que me encanta, también estará entre los personajes de la historia, y parece ser que será una mujer rica que se encuentra con Omur en su casa por un trabajo. Omur, la protagonista, no os lo he dicho, será interpretada por la actriz Nurgül Yelçiçay, y uno de los hijos de la protagonista, el que le dijo en el avance que se avergonzaba de ella, es interpretado por un actor muy joven, pero que es bastante conocido ya, que se llama Enes Koçak. La verdad es que los proyectos de Now de esta temporada parece que van a ser buenos. Esperemos que les dé oportunidades y no los quite de repente. Los proyectos que tenía Now y que van a continuar en la nueva temporada, Geralti, Subterráneo y Halef, a mí no me llamaban tanto la atención, pero veremos estos nuevos. Y hablando de Halef, ya está preparando su segunda temporada y el actor İlhan Şen y la actriz Randalan Yılmaz ya se han reunido para firmar las fotos del póster para la segunda temporada. Y se rumorea que el primer episodio de la nueva temporada está previsto que se estrene o bien el día 17 o el 24 de septiembre. Se dice que va a empezar la temporada con eventos impactantes en la vida de Yıldız, así que bueno, esperemos el regreso de Halef. Y mientras unas series comienzan y se están preparando para coger ritmo, otra se despide. Hablo de la serie de verano La Ley de la Naturaleza, producida por Ay Yapim para la cadena Star TV, que se ha dicho y se ha confirmado que terminará en su episodio 13. Actualmente va por su episodio 10 y ya estamos viendo como Doa está sintiendo un montón de celos por Yaman, y que Yaman se le están acumulando las enamoradas. E incluso se ve como la doctora, la amiga suya doctora que le ayudó tanto en el pasado, pues le confiesa su amor. Está previsto que su final sea en el capítulo 13, como digo, y se prevé, si no hay cambio, que será el miércoles 2 de septiembre. A mí la verdad esta serie me ha gustado más de lo que pensaba.
No me entusiasmaba mucho esta pareja, pero me ha parecido casi una serie muy entretenida de verano. Podría, para mi gusto, haber aguantado un poco más y la historia hubiera seguido bien. Tampoco me parecía que iba tan mal en rating, porque en su capítulo 9 tuvo un 3.76 en el total. Por ejemplo, Amor Probable, que ha tenido en su capítulo último un 3.79, de momento parece que sigue, no han dicho nada de que vaya a ser cancelada y siempre se ha mantenido con la misma puntuación que La Ley de la Naturaleza o un pelín menos incluso. No sabemos si pronto lanzarán la noticia de que también sea cancelada. ¿Veías alguna de estas series de verano? Y bueno, todo esto ha sido una parte de todo lo que se rumorea y se mueve de cara a lo que se viene en septiembre. Y poco a poco pues iremos trayendo fechas nuevas, más avances, más carteles o más pósters de las series y también más cambios de última hora. De Amor y Trono, de la serie nueva de Aki Akinosu, que se emitirá en ATV en la nueva temporada, recordad que tenéis mi vídeo en el que explico la historia y de qué van cada personaje de esta serie histórica. ¿Cuál de todas estas series estás tú esperando? Déjamelo escrito en los comentarios e intercambiamos opiniones. Dale a me gusta si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte así ningún vídeo. Nos vemos pronto.